estos son gramíneas, ¿no es cierto? Y esa familia se llama Poaceae, la familia Poaceae o de las gramíneas. Las gramíneas en su gran mayoría tienen los tallos herbáceos, así, como unas hierbas. Y eso permite que el ganado principalmente se lo pueda comer, ¿cierto? Entonces, esto es lo que es en general cuando uno concibe el concepto de un pasto, de una gramínea, es que sea algo herbáceo. Los bambúes son pastos, son gramíneas, pero en vez de tener el tallo herbáceo, lo tienen lignificado, ¿no es cierto? Como la guadua, ¿no? O sea, ¿por qué lo tienen lignificado? Porque las células en su interior tienen lignina, además tienen celulosa y tienen muchas otras cosas, pero es la lignina la que hace que ese elemento sea rígido, sea fuerte, ¿no? Entonces, esa es esa lignina también las tienen las maderas, los árboles. Pero los bambúes no son árboles, ¿no es cierto? No son un árbol, por muchas razones. Primero, evolutivamente, la mayoría de los árboles pertenecen a un grupo que se llama dicotiledóneas, aquí hay biólogos, mientras que los bambúes pertenecen a las monocotiledóneas, al grupo también de las palmas, ¿no es cierto? Entonces digamos que desde su esencia, desde su origen y su evolución, los bambúes no son árboles. Son gramíneas gigantes y es un grupo que de los 12 que se conforman dentro de la subfamilia Bambusoidea, es uno de los 12 grupos y se llama la subfamilia Bambusoidea. Esta subfamilia Bambusoidea tiene aproximadamente 1.600 especies distribuidas en todo el planeta Tierra, en casi todos los continentes. El único continente que no tiene especies nativas de bambúes es Europa. No me pregunten por qué, porque no sé, pero es algo extraño, ni nadie explica por qué allí no hubo una evolución de bambúes. Mientras que sí nacen, porque en los jardines europeos se llevan bambúes de China, de Japón, y son muy ornamentales y son muy bellos. Pero evolutivamente ahí no se desarrolló ninguna especie. Los bambúes son plantas que tienen una gran adaptación. Se dan desde el nivel del mar hasta los 4.300 metros de altura. Eso ya es páramo, ¿no es cierto? Aquí en los Andes o en el Himalaya, o bueno. Y desde los 47 grados de latitud sur, que es Chile, hasta los 51 grados de latitud norte, en unas islas de Japón, muy al norte. O sea que son plantas que crecen en países de estaciones, en trópico, subtrópico y septentrional. O sea, pero tienen un limitante. Ellos nunca pueden crecer en ecosistemas de desierto. Ustedes han visto que los cactus pueden crecer en el desierto. No hay ni una sola bambusoidea que pueda tolerar el ecosistema desierto. Son más que todo plantas que prefieren ecosistemas húmedos. Por eso los vemos sobre todo a orillas de los ríos, en la selva húmeda tropical, en el bosque montano, premontano, en los páramos, ¿no es cierto? Pero son todos ecosistemas húmedos. En Colombia tenemos habían 115, este año vamos a tener 116 especies de bambúes nativos, ¿no es cierto?, reunidos, me parece que son en 19 géneros, y vemos, no me acuerdo exactamente, si hubo una loquera ahí con el número de géneros, herbáceos y por eso me hice acá, porque quería mostrarles que explica un poco qué es lo que yo he hecho toda la vida y cuál es la importancia de la biodiversidad de Colombia. Colombia se considera, después de Brasil, el segundo país más megadiverso de América, ¿no es cierto? Y creo que está en el puesto 3 o 4 de los países megadiversos del mundo. Y resulta que esta especie, este bambú, en una salida de campo en norte de Santander, me encontré una población que cuando yo me acerqué y lo vi dije, uy, esto no es nada de lo que hasta ahora se había registrado para Colombia. Un género
que solamente estaba reportado para México y Honduras en esa época. Entonces, ¿qué hacemos los taxónomos? Los taxónomos o tenemos una base de biólogos o somos agrónomos que nos volvemos taxónomos, pero pues ahí hay hasta de todo. Y resulta que, ¿qué hacemos? Es estudiar la riqueza biológica de nuestro territorio y identificar las plantas. Entonces hay gente especial, o los animales, especializados en aves, en reptiles, en serpientes, en orquídeas, en bambúes, en piperáceas. Entonces digamos que nos concentramos a estudiar a profundidad un grupo de plantas o de animales. Y podemos después decir si lo que hemos encontrado en la naturaleza es nuevo para la ciencia o ya había sido descrito, porque si uno no estudia, pues todo va a ser nuevo, ¿cierto? Entonces hay que tener un conocimiento de muchos años, colectivo, de mucha gente, para poder uno tener un criterio y poder decir sí, es una buena especie. Este bambú, cuando yo lo encontré en Norte de Santander hace ya 23 años, o va a ser 24, no tenía flor, pero era primer registro para Colombia y para Sudamérica del género Otatea. En las muestras de herbario y el análisis que hice posterior a la recolección en el laboratorio, pues era muy afín a una especie mexicana que se llama Otatea fimbriata. No tenía flor y resulta que la flor es la unidad básica para identificar las plantas. O sea que así como en el hombre es la huella digital, nos ponen la huellita y saben quién es cada cual. Entonces resulta que no tenía flor. En el 2010, me parece que fue 10 años después de que yo lo había recolectado, un botánico mexicano, porque la mayoría de las especies son de México, vino dentro de su tesis de doctorado y me dijo, necesito visitar esa población de Otatea. Me llamó, me escribió, usted me acompaña, y nos fuimos al Norte de Santander a visitar, y él iba a hacer, yo solamente había hecho un análisis morfológico de caracteres vegetativos, pero él iba a incluir en su tesis de doctorado análisis genético, ¿no es cierto? Iba a hacer ADN.